y decirle a nuestro Dios que lo alabamos, que lo glorificamos, que le damos la honra, que le damos la gloria porque Él se la merece. Y a pesar de la situación que está pasando en el mundo, sabemos que tiene el control. Y en este momento que estamos para recibir su palabra, le pedimos que nos ayude a través de su Espíritu Santo, que nos dé palabras de sabiduría para llegar a los hogares, para llegar a aquellas personas que necesitan, para llegar a aquellas personas que tienen temor, para llegar a aquellas personas que tienen incertidumbre acerca del futuro, para llegar a aquellas personas, padres, que sienten que no se sienten seguras ni en sus hogares, pero sabemos que en Cristo nosotros estamos seguros y por eso a través de la palabra esperamos que reciban bendición y que todo lo que aquí hablemos sea palabra de Dios para edificación de las vidas, tanto de la iglesia, para todas aquellas personas que no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador, y que ellos puedan esta noche hacer la decisión de decirle que vamos a unirnos, que se unan con nosotros para poder alabar y glorificar ese nombre. Amantísimo Dios, gracias. Amén. Vamos a irnos a los que nos tienen Biblia en su casa. Vamos a irnos y me gustaría que me siguieran con la Biblia para que vean que todo lo que aquí vamos a hablar va a ser solamente palabra de Dios y no vamos a inventar nada de lo que nosotros, palabras nuestras, y no solamente va a ser la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios en Mateo 24:3. Dice la palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, le hacen 3 preguntas a Cristo, le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esa fue la primera pregunta que le hicieron. ¿Qué señal habrá de tu venida? La segunda pregunta, y la tercera pregunta, y del fin del siglo. Jesucristo le responde y les dice, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Vamos a dejarlo hasta ahí. Conforme vayamos dando la enseñanza, vamos a ir usando otros versículos bíblicos. Déjenme decirles de que el hombre, el ser humano, entró en el mundo y el ser humano pecó. El ser humano vio que su futuro era incierto y por eso todo el mundo quiere saber el futuro. Todo el mundo va a los lugares donde aparentemente le predicen el futuro, pero lamentablemente nosotros vemos a cada principio de año salen una cantidad de personas diciendo lo que va a ocurrir cada año, pero lamentablemente este año que pasó, yo sé que muchos hablaron, muchos dijeron cosas, pero nadie dijo que venía una epidemia grande sobre el mundo entero. ¿Por qué? Porque el futuro solamente lo conoce Dios. El futuro no lo conoce nadie más. Así como Dios creó el mundo, igualmente Él conoce el pasado, Él conoce el presente y Él conoce el futuro. Y yo sé que mucha gente quiere saber el futuro, pero lamentablemente, si nosotros conociéramos el futuro, y mucha gente afuera que no conoce a Cristo, conociera, si yo hace 30 años hubiera querido saber mi futuro, yo sin conocer a Cristo, yo me hubiera visto ¿dónde? En un futuro lejano, en el infierno. ¿Por qué? Porque yo no conocía a Cristo. Pero ahora si yo quisiera saber mi futuro, yo sé dónde va a estar mi morada. ¿Por qué? Porque yo acepté a Cristo un día como Señor y Salvador de mi vida y por lo tanto el futuro no me interesa. ¿Por qué? Porque yo sé dónde voy a pasar la eternidad. O sea, estoy seguro que un día, el día que yo muera, voy a estar con Cristo gozando por la eternidad. ¿Por qué? Porque yo estuve dispuesto a entregarle mi corazón a Él. Entonces voy a hablar de las señales que habla Jesucristo acerca del fin del siglo. Primero dijo que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Muchas veces cuando hablamos de hay muchos diciendo yo soy el Cristo, yo sé que dentro de las iglesias ha habido una cantidad de personas que se han levantado, falsos profetas que han salido dentro de las iglesias y que han dicho que ellos son el Cristo. Muchos han dicho que son falsos mesías, pero déjeme decirle que no solamente en el aspecto religioso, en el aspecto político, mucha gente se ha presentado como el salvador de la humanidad, como el salvador del país. Cuando en 1917, después que pasó la Primera Guerra Mundial, en Rusia surge un movimiento, el movimiento bolchevique, la revolución bolchevique, donde ciertos líderes le dijeron al pueblo, si nosotros los liberamos de los zares de Rusia, vamos a tener una Rusia mejor. Pero lamentablemente la gente los siguió a ellos como unos falsos mesías, pero lamentablemente con los zares, con el tiempo se dieron cuenta que vivían mejor con los zares y en la situación que estaban hoy estaban mucho peor,
Igualmente en Cuba, Fidel Castro se presenta como un salvador, pero realmente Cuba, después de ser un país rico, se convirtió en un país pobre, y así sucesivamente podíamos dar una lista de países latinoamericanos que les ofrecieron, te presentaron gentes como falsos mesías, diciendo que iban a liberar al país, pero realmente no lo liberaron, porque poco a poco la gente se fue haciendo más pobre, los países más pobres, y los países hoy, en lugar de tener libertad, vienen a ser esclavos de un sistema. Pero realmente cuando Cristo habla, Cristo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, la libertad que Cristo ofrece es una libertad que, primero, una libertad no física, porque hay gente que está en una cárcel, y estaba leyendo un libro que dice, libre entre rejas. Y alguien pueda decir, eso es algo ilógico, que una persona esté en la cárcel y diga que está libre detrás de las rejas. Pero déjeme decirle que la salvación que Cristo ofrece, la libertad que Cristo ofrece, muchas veces no es una libertad física, es una libertad espiritual que nos liberta a nosotros de las ligaduras del pecado y nos da esa libertad para poderlo adorar. Entonces quiere decir que dentro del ámbito religioso han surgido una cantidad de falsos profetas que lo único que quieren es, muchas veces les interesa más que todo el dinero de la gente. Pero Cristo no. Cuando nosotros hablamos de la verdadera Biblia, los verdaderos hijos de Dios son aquellos que predican la palabra a tiempo y fuera de tiempo y le advierten a la gente que hay un solo camino para llegar al Padre. Voy a leer unos versículos bíblicos para que ustedes vean lo que dice la Biblia respecto a los falsos profetas. Segunda de Pedro 2:1-4 dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún así negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre mí destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Nosotros hemos visto a través de la radio, a través de la televisión, cómo la gente pide dinero, cómo la gente habla del pacto, cómo la gente habla y le dicen a usted, si usted acepta a Cristo y trae una ofrenda grande, usted va a parar de sufrir. Pero no se acuerdan de aquellas palabras que Cristo dijo en Mateo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Puede ser que la vida del cristiano en este mundo, muchas veces pasamos por sufrimiento, muchas veces pasamos por pena. La gente se puede imaginar que muchas veces en nuestra vida no hay temor acerca de lo que sucederá en el futuro. Muchas veces no hay temor de lo que ocurre en el mundo, de las enfermedades. Muchas veces hay temor, incertidumbre, pero en el momento que viene esa incertidumbre en nuestra vida, algo nos dice en nuestra mente, nos dice, ¿no te acuerdas de quién has confiado? Porque nuestra confianza está puesta aquí, como dice el libro de Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En 2 Tesalonicenses 2:3 nos dice, que nadie os engañe, porque no vendrá el juicio de Dios sin que antes se manifieste lo que conocemos como la apostasía. Y es lo que estamos hablando, la apostasía ya está vigente en este mundo. Y todo lo que nosotros estamos viendo, mucha gente sigue a falsos profetas porque les ofrecen un evangelio barato, un evangelio donde no hay sufrimiento, un evangelio donde todo es gloria, donde hay prosperidad. Pero déjeme decirle que ese no es el evangelio que Cristo predicó, porque Cristo dijo, las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. El apóstol Pablo decía, todo lo que yo tengo, lo he dejado por amor a Cristo, porque muchas veces lo que más nos interesa a nosotros, el dinero, déjeme decirle algo que el dinero en este año, en este tiempo no puede comprar. El dinero no puede comprar la salud. El dinero no puede comprar absolutamente nada si los alimentos escasean. Ni el dinero va a poder comprar alimentos. Pero nosotros hemos puesto la mirada en Cristo. Y sabemos que cuando nosotros tenemos puesta la mirada en Cristo, vamos a sufrir, pero vamos a tener esperanza en este mundo. Jeremías 29:3 dice, porque se ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. ¿Por qué? Porque los profetas en el tiempo de Jeremías, los profetas hablaban todo bonito, pero Jeremías decía, no, el juicio de Dios viene. O sea, la gente en este momento está hablando cosas que agradan al oído del ser humano, pero déjeme decirle que estamos viendo en los últimos tiempos, lo que nosotros estamos viviendo, es un preámbulo de lo que Cristo viene por una iglesia sin mancha, una iglesia que no sea contaminado con el mundo, una iglesia
que vive en santidad delante de Dios. Y esa es nuestra esperanza, que Cristo estamos a las puertas. Entonces todas estas cosas que están sucediendo están escritas en la palabra de Dios y por lo tanto no nos alarman a nosotros, porque nosotros hemos conocido que el Dios que nosotros servimos, si nos saca de este mundo, nos va a llevar a un lugar mejor. Como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces quiere decir, en la segunda señal que da Jesucristo, la da en Mateo 24, 6, 7, y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Cuando nosotros vemos el siglo XX se conoce como el siglo de las luces, donde hay un avance tremendo en lo que es la tecnología, en lo que es la ciencia y en lo que es la medicina. Pero déjenme decirle, cuando los doctores pensaron que todo estaba seguro, vieron que las enfermedades que venían cada vez eran más fuertes y los medicamentos que habían inventado no funcionaban para esas enfermedades. Por lo tanto, tuvieron que cambiar y cada día tienen que inventar medicinas nuevas, porque cada día las pestes son peores cada día en nuestro mundo. Pero hablando de guerras y rumores de guerras, en el siglo de las luces se pensó, bueno, el hombre se volvió más intelectual, el hombre tiene más conocimiento, el hombre conoce más, el hombre es más culto, por lo tanto el hombre va a poder amar a sus semejantes. Pero lamentablemente, dice un estudio que yo saqué de Discovery Channel, dice, según estudios del Instituto de la Paz en Estocolmo, Suecia, en los 6.000 años de historia de la humanidad, solamente ha habido 25 años de paz. Solamente en el siglo XX hubieron 2 guerras mundiales, 42 guerras sin importancia y sin contar los conflictos leves y las guerras civiles. O sea que la gente pensó el hombre es más culto, por lo tanto va a tener la capacidad de amar a sus semejantes. Pero déjeme decir algo bien importante. Nadie es capaz de amar a nadie si no tiene el amor de Cristo en su corazón. Nadie es capaz de amar a nadie y no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y a través del siglo XX, por no contar, hay una cantidad de guerras que no contamos, como la revolución bolchevique en Rusia, la revolución cubana, la guerra de El Salvador, la guerra de Perú, la guerra de las Malvinas, la revolución sandinista en Nicaragua, la guerra de Guatemala, la guerra de Colombia. O sea que hay una cantidad de guerras en el mundo que no contamos. Pero déjenme decirle que todo lo que el hombre hizo es porque el hombre no puede vivir en paz. ¿Por qué? Porque la paz que el mundo ofrece es efímera, es pasajera. Las Naciones Unidas se inventaron para poner paz en el mundo. Pero muchas veces un día alguien se atrevió a decir, ya no podemos poner paz en el mundo, pero necesitamos a alguien que venga de Dios o que venga de otro lugar, pero que ponga paz en el mundo, porque las Naciones Unidas se volvieron incompetentes para poner paz en el mundo. La pregunta que usted me puede hacer es, hermano, ¿pero por qué el hombre no puede poner paz en el mundo? Porque el hombre no tiene paz en su corazón y el hombre no puede dar de lo que no tiene. Hasta que nosotros tengamos paz en nuestro corazón es cuando nosotros podamos ofrecerle paz a este mundo. Los gobiernos hacen pactos para tener paz, pero los pactos se rompen. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler hizo un pacto con la Unión Soviética, le dijo que iba a haber un pacto de no agresión contra la Unión Soviética. La Unión Soviética se creyó, pero en 1941 Hitler estaba, los que nos conocen de historia, Hitler estaba invadiendo toda la ciudad de Stalingrado, el pacto se había roto, y así el pacto que hacen los israelitas con los árabes se rompe a cada momento porque el hombre no tiene paz en el mundo. Pero cuando venga el Hijo de Dios, Él va a establecer un reino de paz y justicia, porque Él es el único que lo puede hacer. La tercera señal, una persecución de cristianos. ¿Qué puede pasar? Es ilógico que en el siglo XXI todavía se sigan persiguiendo cristianos. Si usted ve las estadísticas y se informa en las redes, en internet, en YouTube, en cualquier lugar que usted quiera ir, el siglo XX fue el siglo donde más cristianos se persiguieron. En la Unión Soviética se cerraron todas las iglesias porque la Unión Soviética se volvió enemiga de Cristo. En Cuba se cerraron todas las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque el comunismo es enemigo de Dios. Porque Él pone al rico contra el pobre. Pero Jesucristo dijo que a los pobres siempre nosotros los vamos a tener. Jesucristo dejó establecidas las clases sociales.
Con eso no quiero decir que los ricos no entran al reino de los cielos. Yo creo que hay ricos que aman a Dios, hay ricos que han dejado todo por la causa del evangelio y por lo tanto van a entrar al reino de los cielos. Pero hay una cantidad de persecución de cristianos en África, en los países desde la cortina de la ventana donde están todos los países árabes como Irán, Arabia Saudita, a Marruecos, el norte de África, en todos esos países que se volvieron musulmanes, hay una persecución desmedida en contra de los cristianos. ¿Por qué? Porque la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Dice, habrá personas que no soportarán el rechazo y odio contra ellos, así que preferirán seguir con estas otras doctrinas o corrientes más aceptadas en la sociedad. O sea, ¿por qué persiguen a los cristianos? Porque el cristiano confronta al mundo con el pecado. Cristo confrontó a sus discípulos con el pecado. Y hubo un momento que sus discípulos le dijeron, Maestro, pero lo que tú nos estás diciendo es demasiado duro, tu evangelio es muy difícil. Jesucristo le dijo, ahí está la puerta, si ustedes quieren ir, se pueden ir también. Porque el evangelio no es fácil. Mucha gente que piensa que caminar la vida cristiana es fácil. No, no es fácil. Pero con Cristo sí podemos. El apóstol Pablo dijo, todo lo puede en Cristo, que me fortalece. Escribiendo a los romanos dijo, nada me podrá apartar del amor de Cristo. Nada de lo que hay en este mundo. Por lo tanto, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros estamos seguros de que Cristo va a caminar con nosotros. Entonces, pero los discípulos, cuando Cristo les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Pedro le dijo, Señor, pero ¿en quién más encontraremos palabras de vida eterna? En otras palabras, la respuesta para este mundo, la respuesta para el momento que estamos viviendo, muchas veces no va a ser ni la medicina, muchas veces no va a ser ni los cheques que el gobierno mande, muchas veces no va a ser ni un buen presidente. La respuesta para este mundo se llama Cristo Jesús. Y solamente en Cristo, dice, hay un canto que decía, solamente en Él la salvación se encuentra en Él. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, nosotros no tenemos que orarle a ningún santo. ¿Por qué? Porque el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, no hay dos, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La cuarta señal que él da dice, el aumento de la maldad. Vámonos a Mateo 24:12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. O sea, los departamentos de policía del mundo entero, no solamente en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, están alarmados porque dice que el crimen ha subido en los últimos 10 años un 500%. Imagínense, 500%. Si antes se cometían 100 crímenes, ahora son 600 crímenes los que están cometiendo. Si antes habían 100 robos, en la época actual son 600 robos que están ocurriendo cada cierto determinado tiempo. Y las policías muchas veces, ellos sacan tácticas nuevas, pero muchas veces los delincuentes ya les llevan la ventaja. Por eso dice Lucas 17 al 26 al 29, como en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea, porque dice en este tiempo, si usted lee el capítulo 6 de Génesis, dice que todo pensamiento del ser humano es solamente hacer el mal. Y luego dice así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, hasta el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Quiere decir que el mundo que fue destruido fue porque era un mundo malo. Y el mundo que vivimos hoy no está ajeno a ese mundo que Jesucristo habló, el mundo de Noé y el mundo que en el tiempo que vivía Lot y Abraham. Es el mismo mundo, pero el mundo ha llegado a una maldad tan tremenda que las Naciones Unidas se reunieron y ellas dijeron, ¿qué podemos hacer nosotros para mitigar el crimen en el mundo, para combatir el crimen en el mundo? Alguien se le ocurrió y dijo, por los departamentos de policía no pueden hacer nada.
Los de inteligencia menos. Pero la única solución para el mundo, y como todo el mundo va atrás del dinero, los que trafican con gente, los que trafican con droga, los que roban en los bancos, todos andan detrás del dinero. Si el dinero no existe, entonces vamos a parar la delincuencia. ¿Qué les quiero decir con esto? Que esto nos lleva a un gobierno mundial. Pero la iglesia, esa es la esperanza bienaventurada para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no va a ver ese gobierno mundial. Antes que el gobierno mundial se establezca en el mundo, la iglesia va a ser llevada por Cristo y va a estar en un lugar diferente. En otras palabras, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Entonces yo pienso que ese es el aliento para nosotros como cristianos. ¿Para qué? Para que cada día seamos mejores, para que cada día busquemos más la santidad, para que cada día pongamos más empeño en leer su palabra, para que cada día nos esforcemos por vivir una vida santa, para que cada día pongamos los ojos en aquel que murió en la cruz del Calvario, en aquel que es capaz de limpiar cualquier tipo de pecado que usted tenga. La gente puede decir, las que están en los hogares, bueno, pero yo hice tantas cosas en el mundo que yo creo que Dios ya no me va a perdonar. Eso éramos nosotros antes de venir a Cristo. Dice que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, dice, y de ella recibiste vosotros, que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, pero Cristo en su amor y sin misericordia, Él no vino para los que estaban sanos, Él vino para aquellos que estaban enfermos. Y la enfermedad del mundo no se llama coronavirus, la enfermedad del mundo se llama el pecado, y por esa enfermedad fue que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios en Isaías que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por su llaga fuimos curados. Por eso cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, imagínense, muchas veces nosotros en la vida cristiana nos cansamos. En la vida cristiana ya no podemos. Pero Cristo en la cruz no solamente va el pecado de una persona, está llevando el pecado de toda la humanidad. Y por lo tanto esa es nuestra esperanza. Aquel Cristo que un día dijo, consumado es. Y al tercer día resucita de la tumba, que quiere decir que ese Cristo no solamente venció el pecado, también venció a la muerte. Y por lo tanto nosotros también en el nombre de Él lo vamos a hacer. Vamos a vencer la muerte, porque hemos creído en ese Cristo que la Biblia habla. La quinta señal, un enfriamiento espiritual. Yo sé que se está predicando avivamiento. Pero en Lucas 18:8 Jesucristo dijo, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, y Él se hizo una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y el versículo que les leí anteriormente dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En el ámbito secular como en el ámbito cristiano, vemos una generación, primeramente, que desconoce completamente lo que es la palabra de Dios. Una generación que es experta en manejar las redes sociales. Una generación que es experta en internet, en todo lo que se habla de redes sociales. Pero es una generación que desconoce completamente la palabra de Dios. Y dentro de las iglesias, hay gente que desconoce la palabra de Dios. Hay gente que se ha enfriado espiritualmente porque no quisieron buscar el camino de Dios. En el tiempo de Jeremías, el pueblo estaba tan frío espiritualmente que Jeremías les hablaba del pueblo, pero a Jeremías no lo escuchaban. O sea, que en aquel día no vamos a tener excusas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y a pesar que las iglesias están cerradas, no hay gente. La palabra de Dios está predicando a través de todas las redes sociales. Y le están diciendo a usted que todavía hay una esperanza. Y esa esperanza se llama Cristo Jesús. La sexta señal, ya soy para terminar, no me voy a tardar mucho, habla de las pestes y hambres. ¿Saben ustedes que después de la Primera y Segunda Guerra Mundial quedó un hambre tremenda en el mundo? Pestes. Los científicos han estudiado, han dicho, ¿por qué cada cierto tiempo de años ocurren plagas? En el año 1720 ocurre lo que se llama la peste negra en Europa. En 1820, la pandemia del cólera en la isla de Java mató más de 100,000 personas. En 1920, la gripe española infectó 500 millones de personas en todo el mundo. Y en 1920, el coronavirus. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada 100 años ocurren plagas. Pero las medicinas que servían hace 100 años no sirven para hoy. O sea, que los
microbios, las enfermedades están haciendo cada día más fuertes, las pestes. ¿Por qué? Porque todo esto ya está escrito. Todo esto dice la Biblia que es principio de dolores. Entonces, ¿cómo escaparemos de este mundo? Leí un artículo ayer en las noticias donde decía, Estados Unidos está tratando de llegar al planeta Marte. ¿Para qué? Para cuando estas plagas en el mundo lleguen, para cuando toda la destrucción que el mundo es anunciada va a llegar. Muchos estadounidenses, mucha gente del mundo que tiene dinero va a escapar. Pero se olvidaron de una palabra de Dios que dice, si donde quiera que nosotros vayamos, que Dios está ahí. Y donde quiera que nosotros estemos, el juicio de Dios va a llegar. Y por eso el profeta decía, si a las estrellas te subieras, de ahí te voy a bajar, porque el juicio de Dios va a abarcar a todo el mundo. No va a haber, el juicio de Dios no va a tener misericordia. ¿Por qué? Porque el tiempo de la misericordia de Dios es hoy. Que nosotros reconozcamos que hay un Dios que salva. Que nosotros reconozcamos que hay un Dios que todavía cambia. Que hay un Dios que transforma vidas. Que hay un Dios que santifica. Que hay un Dios que nos puede librar de todo lo que viene sobre el mundo. Y ese Dios es el Dios de la Biblia. Luego dice, hambres. Un artículo que leía del vicepresidente de Ecuador, y él decía, en Estados Unidos la gente se puede dar el lujo de estar un mes en cuarentena, porque muchos tienen su refri llena de comida. En nuestros países no nos podemos dar el lujo de estar en cuarentena encerrados 30 días porque la gente nos muere de hambre. Porque en nuestros países hay hambre, en los países de África hay hambre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchos países tienen mucho, pero muchos países no tienen. Hay gente que tiene demasiado, pero otra gente no tiene. Por lo tanto, los que tienen, compartamos con los que no tienen. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio en el mundo. Si los países ricos compartieran con los países pobres, otra cosa fuera, pero el hambre en el mundo y lo que estamos viviendo hoy con el coronavirus, mucha gente no está cultivando. Estaba viendo un programa de la Florida donde mucha fruta, mucha verdura de la que están cultivando, que tenían contratos con los restaurantes, esa verdura se está echando a perder porque no hay nadie que la compre. Pero hay gente en otros países que está muriendo de hambre. Entonces quiere decir que el hambre ha llegado a los extremos, donde tal vez en Estados Unidos no nos damos cuenta, pero nos vamos a los países de África, a los países de Asia, a Corea del Norte. Vemos que miles y miles de personas mueren cada día porque no tienen que comer. La señal número 8. La ciencia se aumentará. Cuando hablamos de Daniel dijo, la ciencia se aumentará en el capítulo 12 de Daniel. Él habló que la ciencia se iba a aumentar. Si nosotros vamos a la historia, nosotros vemos cuando Julio César fue nombrado emperador de Roma, usó un caballo para su medio de transporte. Cuando George Washington, en el siglo XVIII, estamos hablando de 1800 años después, tomó como posesión de ser el presidente número 1 de los Estados Unidos, usó como medio de transporte un caballo. En la Primera Guerra Mundial todavía se usaron caballos para pelear. Pero si nosotros vemos de 1920 a la actualidad, la ciencia se ha aumentado de una manera que nosotros no nos imaginamos. O sea, se inventó un avión que volaba 30 kilómetros en una hora, pero luego se inventó otro avión que era un poquito más rápido. Ahorita existen los aviones supersónicos que le dan la vuelta al mundo en un día. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ciencia se ha aumentado a pasos agigantados. A través de las redes sociales los gobiernos tienen controlado a medio mundo. A través de las cámaras que hay, el gobierno controla todo. Porque estamos ya al punto de llegar a un momento donde la iglesia se va y va a dejar un escenario en caos. Y es donde el anticristo va a tomar posesión, pero la iglesia no va a estar acá porque la iglesia se va a ir antes que comience el juicio de Dios sobre el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos confiado en un Dios que salva, en un Dios que liberta. Usted podrá decir, hermano, pero ¿qué base bíblica hay? Que Dios los va a sacar a ustedes primero y el juicio va a caer después sobre la gente que no conoce a Cristo. Si nos vamos a la Biblia, cuando Dios destruyó el mundo antediluviano, solo habían 8 personas justas y esas 8 personas justas Dios las preservó en un lugar y las salvó. No pasaron el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque eran personas justas, habían creído a Dios. Si nos vamos al juicio, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra,
Lot, el justo Lot, dice la Biblia, que fue sacado de ahí. ¿Para qué? Para que no pereciera con los impíos. Cuando el juicio de Dios vino en el año 70 y no quedó piedra sobre piedra, que no fue parada sobre el templo de Jerusalén a través de los ejércitos romanos, todos los que no eran cristianos se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque no veían lo que venía, pero los cristianos salieron de ahí, los cristianos no murieron ahí. Toda la demás gente murió, pero los cristianos salieron. Entonces, cuando Cristo venga, Él nos va a sacar a nosotros antes que venga la destrucción, porque Él dijo, ¿creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Por lo tanto, yo voy a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y la iglesia no ha sido puesta para juicio. La iglesia ha sido puesta ¿para qué? Primero para que ser luz del evangelio. A través de la gracia de Cristo nosotros tenemos que ser luz a este mundo que vivimos. Para ser luz, para predicar el evangelio. Y por lo tanto, cuando Cristo venga, dice que nosotros los vamos a ir con Cristo a las nubes para reinar con Cristo 7 años. Mientras esos 7 años, todas las plagas que menciona el libro de Apocalipsis van a estar cayendo sobre este mundo. Y por último, yo al comenzar la clase de hoy, yo dije que mucha gente quiere saber el futuro. Cuando Jesucristo le dijo, en el capítulo, cuando Jesús salió del templo, dice, y se iba, pero antes de eso Jesucristo dice que en el capítulo 23, 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, la generación de Cristo lo rechazó. La generación de Cristo lo cambió por Barrabás. La generación de Cristo que el domingo de Ramos le gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fue la misma generación que el día jueves en la noche, el día viernes en la mañana le estaba gritando a Pilato y le estaba diciendo, crucifícale, crucifícale. Y Jesucristo se lamentó sobre Jerusalén porque les dio la oportunidad de salvarse, pero ellos no quisieron salvarse. Y es la misma oportunidad que Cristo ofrece al mundo de hoy. Es la misma oportunidad. Cristo le dice al mundo, escapa por tu vida. Sálvese, en otras palabras, sálvese quien pueda. Sálvese quien quiera. Porque para salvarse, mucha gente no puede salvarse sola. Pero si ellos quisieran, Jesucristo dijo, el que a mí viene, no importa los pecados que usted tenga, yo no le echo fuera. Pero más adelante dice, cuando salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando les dijo esto a sus discípulos, ellos empezaron a estremecerse, porque ellos estaban confiando en aquel tiempo que había una paz ficticia. Estaban viendo ellos que habían puestos de interés en el gobierno. Pero Jesucristo les dijo, todo esto va a ser destruido. Esta generación me rechazó a mí y por lo tanto viene juicio sobre ellos. La generación del siglo XXI está rechazando a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué lo está rechazando? Porque el evangelio se está predicando a tiempo y fuera de tiempo. Estamos advirtiendo al mundo de lo que viene sobre el mundo. Hemos dado una cantidad de señales que la Biblia enseña y que la estamos viviendo en estos momentos. Y yo dije al principio, si cada quien supiera el futuro y se viera en un futuro lejano, no le gustaría lo que viera. Pero en este día, si usted acepta a Cristo, usted se va a ver en un futuro cercano, un futuro lejano, alabando, glorificando al Señor, saliendo de un mundo en caos, ir a morar con Cristo por la eternidad. O sea, si nosotros en este mundo nos afligimos, pero ya tenemos gozo perpetuo por la eternidad. Pues nosotros los cristianos, yo voy a dar 5 razones por la cual nosotros como hijos de Dios no tememos al fin del mundo.
No tememos lo que venga sobre el mundo. Primero, porque sabemos a quién pertenecemos. Sabemos que pertenecemos a Cristo. El apóstol Pablo dijo, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Estamos seguros dónde vamos a pasar la eternidad. Segundo, Dios está con nosotros. Jesucristo dijo, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, allí estoy yo con vosotros. Y más adelante en Marcos dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Tercero, Dios es bueno y tiene el control. Mucha gente se preguntará y la gente del mundo dirá, bueno, si Dios es bueno, ¿para qué permite el mal? Dios no permite el mal en el mundo. Dios está sentado en su trono. El mal que vimos en el mundo muchas veces es causa de lo que el hombre ha hecho con el mundo, cómo el hombre ha destruido el mundo, cómo el corazón del hombre se ha ido detrás de dioses ajenos. Esa es la causa de lo que estamos viviendo hoy. Por lo tanto, Dios está en control. Todo lo que ocurre en el mundo es porque Dios lo permite. Y la vida cristiana se trata de convicción, de que nosotros estamos convencidos que al Dios que nosotros servimos, nos libre o no de la plaga, aún así nosotros vamos a seguir adorando a este Dios. 4, sabemos quién es el vencedor. Jesucristo es más que vencedor, porque Jesucristo venció el pecado, venció la muerte, y a través de Él nosotros seremos más que vencedores. 5, conocemos nuestro destino final. Yo les digo sinceramente, desde que yo acepté a Cristo, yo no me arrepiento de haberlo aceptado porque cambió completamente mi vida. Tal vez mi vida fuera diferente en un aspecto económico, pero nada me hace falta. ¿Por qué? Porque con Cristo estoy más que satisfecho. Y por eso yo les insto a todos los que no conocen a Cristo, que si hoy este día hacen la decisión, yo voy a hacer una oración con ustedes al final. Y si alguien acepta a Cristo y quiere venir a nuestra iglesia, yo sé que las iglesias no están abiertas, pero yo espero que en un futuro no muy lejano vamos a volver a reabrir las iglesias, vamos a volver a predicar ese Cristo, vamos a volver nosotros a decir que hay un Cristo que salva, y nos vamos a congregar, nos vamos a gozar con los hermanos. Pero si usted quiere hacer esa decisión, yo voy a orar con ustedes. Vamos a orar. Donde usted va a reconocer que es pecador. Y si usted quiere buscarnos a nosotros, estamos aquí en Farm Branch, en la Iglesia de Dios Templo Cristo Rey. Y si gusta llamar al pastor, el número del pastor es el 469-441-0233. Si usted acepta a Cristo esta noche, vamos a orar. Amantísimo Padre, te alabamos, te glorificamos. Reconocemos, Padre, que somos pecadores. Reconocemos, Padre, que a través del mensaje hemos escuchado que solamente en ti hay salvación. Por lo tanto, yo quiero con todo mi corazón entregarte mi vida a ti. Pero para eso me arrepiento de todo el mal que he hecho. Porque yo sé que la única esperanza que he oído a través de la palabra es que tú eres la única esperanza para este mundo. Y yo quiero esa esperanza para este mundo. Me gustaría que estuvieras repitiendo esta oración conmigo. Tú eres esa esperanza para este mundo. Por lo cual yo me gustó lo que la persona que está predicando dijo, porque todo lo que habló es palabra de Dios. Y me gustaría que esta noche aceptar a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Entra a mi corazón y ven a ocupar ese espacio, Padre, que estaba ocupando otras cosas que no han cambiado mi vida. Cambia mi vida y ayúdame a servirte de corazón, que yo pueda ser una nueva criatura a través de tu sangre preciosa, que me limpie de todo mal y me libre de todo pecado. Gracias, Dios. Si usted hizo esa oración conmigo, puede llamarle al pastor al número que yo le di. Y voy a dejar estas palabras para la iglesia. Estamos viendo tiempos difíciles, pero los voy a dejar con estas palabras de aliento. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Le doy gracias a todos que estuvieron a través de las redes sociales escuchándonos. Y para mí fue una bendición esta tarde, gracias al pastor Flores que me dio la oportunidad de traer el mensaje de la palabra de Dios.
Antes de hacer la oración de despedida, me gustaría dar unos anuncios. No se olviden que el viernes a las 7:30 tenemos nuestro mensaje, igualmente a través de las redes sociales, a las 7:30 de la tarde del día viernes, a las 11 de la mañana del domingo y a las 6 de la tarde domingo por la tarde. Así que gracias a todos los que escucharon. No quise tardarme mucho, pero creo que esta palabra llegó a los corazones y que esta palabra haya edificado corazones y que esta palabra también haya dado aliento a aquellas personas que andaban un poco lejos de la palabra de Dios, a aquellas personas que estaban frías, a aquellas personas que se habían alejado de la iglesia, que sea el tiempo, hoy es el tiempo de volver, hoy es el día de salvación. Gracias, vamos a hacer una oración para despedirnos. Amantísimo Dios, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado en este día, de estar aquí en tu casa con el propósito de predicar tu palabra a través de las redes sociales. Espero que esta palabra haya llegado a los hogares. Yo creo que la palabra nunca retorna vacía. Te pido que toques los corazones, que les llenes de sabiduría para que ellos puedan entender que la única salvación para este mundo se llama Cristo Jesús, porque Cristo es el único que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Padre de la gloria, te alabo y te glorifico. Bendigo a todas esas personas que están en los hogares, a todas esas personas que nos vieron, a todas esas personas que están padeciendo, Padre, hambre. Yo te pido que les suplas y sobre todo también que ayudes a los hermanos, Padre, para que el tiempo que estemos fuera de la iglesia, ellos sientan esa necesidad de estar congregándose, porque muchos habían dejado de congregarse como en el libro de Hebreos. Pero pienso que hoy que regresemos nuevamente a la iglesia, te pido que pongas ese corazón ferviente para que ellos puedan venir y alabar con nosotros juntamente tu santo y bendito nombre. Gracias por todo lo que tú haces. En el nombre de tu Hijo amado te alabamos, te glorificamos. Amén. Dios les bendiga.